tenemos nuestra próxima invitada, que para nosotros siempre es un placer conversar con ella porque nos edifica bastante con temas de interés. Ella es Adriana Márquez, quien es neurolingüista, neuropsicóloga, no neurolingüista, y vamos a tratar el tema de la delincuencia de los menores. Muy buenos días. Buenos días, como siempre, muchas gracias. Bienvenida, Adriana. Siempre que tenemos a Adriana, sabemos que estamos frente a una mujer muy bien formada, una trabajadora social, una maestra. Las primeras maestras que se prepararon en este país se especializaron en andragogía, en todo lo que fue esa novedad, digamos, en la educación dominicana, y se ha ido formando duro en materia de psicología, egresada de la Complutense de España, y entre otras tantas cosas. Adriana. Mira, Marino, antes que nada, ¿y la han tomado en cuenta ella? Sí, muchos alumnos la toman. Muchos padres, ¿verdad? Sí. Pero no el sistema. El sistema educativo y eso, ¿la han tomado en cuenta? Ahí vamos. Parece ser, Adriana, que el sistema educativo nacional, ya lo habíamos visto con el doctor Sisto Moya Herrera, que es un intelectual egresado con tres doctorados, un especialista en lingüística, pero es miembro de la Academia de Educación en México, o sea, un tipo con un nivel alto. Y ha venido planteando hace tiempo, y incluso aquí en la República Dominicana, la necesidad de que la educación no siga manteniéndose de manera lineal en un mundo exponencial, y que no es el problema ni de los alumnos ni de los maestros el que el sistema no se haya puesto de acuerdo para adecuarse a una sociedad que va a un ritmo exponencial, y que el estudiante de ayer no es el de hoy, porque el de hoy es un nuevo sujeto que es producto de la tecnología y de todo lo que es inteligencia artificial. Dentro de ese contexto, la República Dominicana está inaugurando una época que nunca la habíamos tenido en esos niveles. Una violencia que se ha incrementado en todos los niveles, pero en especial, y es donde mayor miedo tenemos, es que la mayoría de los atracos, los usos y distribuciones de estupefacientes, drogas, crímenes, están recayendo y están usando a los niños, a menores, adolescentes, y que hoy la cárcel está llena de gente joven por delinquir. ¿Qué está pasando, Adriana, en la sociedad dominicana? Ojalá tener una varita mágica para, o como es, la bola de cristal. Una bolita esa. La bola de cristal para uno poder como mirar y ver el futuro y ver las fuerzas diabólicas que están detrás, ¿verdad? Ojalá. Pero esto es producto, tú siembra y cosecha. Esto es el producto de más de 30 años del sistema educativo en crisis, desde los 90. Si uno se acuerda, lo que eran esos maestros que se fueron en Yola a finales de los 80, eso generó en el 92 el plan decenal. O sea, los docentes de esa época, que fueron mis maestros también, decidieron hacer una alerta e hicieron el plan decenal. Eso conllevó a formar bachilleres en servicio. El sistema estaba lleno de bachilleres que no eran docentes. Y lo formaron a velocidad, al vapor, con los planes de PRODE, toda esa historia, ¿no? Y se brincó, digamos, lo que fue ese maestro normal de la época, que eran esos maestros que somos nosotros producto. Nuestra educación, nuestra formación vino de esa capa de docentes, ¿no? Que se fueron en Yola, ¿eh? Estaban en Nueva York, hicieron su mundo porque no había inversión en educación. Pero es una paradoja, porque tú sabes cuánto se ha invertido en los últimos años con el 4%. 24.000 millones de dólares. Sí. Más de 1 billón de pesos dominicanos en educación. ¿Y a dónde y estamos peor. Exactamente. ¿Estamos peor? Peor. Claro. Explique y eso, mira, yo evalué, nosotros hacíamos una prueba en un centro que yo trabajaba, un instituto, en el Community College.
Recuerdo que las pruebas de acceso pasamos el POMA y unas pruebas de matemática y español. Y viene un señor de Sabana Perdida, chofer, muy preocupado, porque ahí no hay escala de edades para entrar, ¿no? Y él viene muy preocupado porque él estudió en el 86 y él lo que es chofer de carro público. Y resulta que él pasó las pruebas. Y estudiantes recién graduados se quemaron. En matemática y español, básicamente. Y donde, por ejemplo, la prueba POMA no alcanzan un 30%, o sea, 300 puntos de 100. Y debe ser por lo menos 40, la media está en 500, perdón. La media está en 500 y no llegaban a 400 puntos, que era como el staff, ¿verdad? El indicador para ingreso. O sea, y son recién graduados, o sea, estudiantes, mientras más nuevos graduados, más fallas. Entonces hay un problema. Y no podemos hablar de delincuencia si no hablamos del contexto social y educativo. Ahí voy. En estos días, y tengo que hacerle la pregunta para yo poder como entender, igual que Marino, ¿qué es lo que está pasando en la juventud dominicana? O sea, si hay una dejadez por parte de los padres, una dejadez por el Estado, o también porque han surgido nuevos influencers que supuestamente son los que se le atribuye el tema del vocabulario, el tema de la forma de pensar, el tema de ello actuar. Incluso en estos días, el comunicador Santiago Matías fue muy señalado, porque decían que a través de su plataforma él estaba impulsando a que esa juventud sea negativa. Le decían incluso de que la generación a los Fokker, oiga eso. Entonces yo quiero más o menos, dentro de este contexto, que usted me explique, o sea, qué es lo que está pasando por la mente de estos muchachos ahora mismo, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Bueno, a los Fokker es lo que nosotros llamamos en psicología el chivo expiatorio. En la familia, él es el que refleja que la familia tiene un problema, que el sistema está mal. ¿Entiendes? Pero él no es la culpa. Pero a él es que se le pega la culpa. Es como el chivo expiatorio. O sea, él es que revela que el sistema tiene un problema en la familia. Es por ejemplo, donde hay una familia que hay adictos, que hay un drogadicto, que hay un antisocial, todos van a ese. No, el problema es el sistema de la familia. Entonces, con él creo que está pasando eso. Es más fácil acusar a una persona que revisar las políticas públicas y revisar los planes sociales que hay. Cuando uno mira por ejemplo, los sistemas, las escuelas no son llamativas para los estudiantes, para los muchachos. Ni en tecnología, ni siquiera con agua en baño, ni siquiera agua para tomar los chicos. Y ni siquiera con un aspecto en su mayoría, ¿no? Porque hay algunas que han sido remodeladas, qué sé yo, pero en su mayoría con butacas suficientes para que los niños puedan accesar. ¿Cuántos chicos están quedando fuera del centro educativo sin poder inscribirse? ¿Cuántos? ¿Y cuántas madres prefieren inscribir sus hijos en una escuela de patio? Vamos a decir de patio cuando hablamos de los... Una escuelita. Cuando mi papá me ponía en esa tanda de tareas, se le decía. Sala de tareas. Esos colegios que se llaman colegios y tienen permiso y todo, pero que no tienen condiciones tampoco. Pero cualquier madre que trabaja como doméstica prefiere inscribir su hijo ahí y no en una escuela pública donde le pueden dar pegarle un cuchillo o maltratar. Mucha violencia. Demasiada violencia. Eso no sale a la luz, pero las escuelas, los maestros tienen miedo. Yo sé de muchos maestros que están bordados, o sea, están quemados, como dicen, ¿no? Porque es demasiado estrés. Entonces, el sistema tiene que revisarse. Es más fácil culpar a un comunicador que si uno quiere ver la parte positiva, él ha dado un salto. Él ha dado un salto y ha sido creativo. Abajo, exactamente. Y mejor es un modelo para estos muchachos que no tienen otras cosas. Es creativo. Entonces, es más fácil atacarlo a él, que ahí hay un asunto hasta de clasismo, yo diría. Ahí hay un tema de envidia y de clasismo, porque no le perdonan a los pobres que sean grandes. O sea, hay un asunto en esta sociedad muy, muy fuerte con ese tema.
El tema también, por ejemplo, de la forma en que los maestros están dando clases, yo creo que también eso ha quedado muy atrás, porque por ejemplo, como dice Marino, que siempre ha hablado de la inteligencia artificial, está el tema de la inteligencia artificial, está el tema, por ejemplo, ya de los niños millennium que ya nacen, los niños nacen y con un teléfono en la mano, entonces los maestros han quedado también como un poquito rezagados en esa parte. Sí, o sea, el modelo educativo que tenemos no responde a las necesidades del tiempo que se requiere. Y además tenemos un currículum llamado en competencia, pero centrado en contenidos. Hay una contradicción también en los currículos. O sea, está lleno de contenido y da mucha risa porque uno, en el sentido de la alfabetización, que es la base, que los chicos mi nieto me dice, mamá, voy por tomate. Digo yo, ok, hay que ver qué libro que están dando, porque ese no es el modelo curricular contextual. Entonces, si me dice que va por tomate, ya tú sabes qué libro tienen debajo, pero la maestra es el que se siente segura para alfabetizar. Y entonces es el que saca, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira en el sistema, ¿qué está pasando con estos niños delincuentes? Es un ciclo vicioso. Primero de primaria, en escuela pública, primero entran tarde muchas veces. Primero de primaria, pasa automático a segundo de primaria, pasa automático a tercero. Ya estamos hablando que el niño tiene 8 años. En tercero, repite. Porque ya en tercero sí repite. Repite luego en cuarto. El niño quizá tiene un trastorno de aprendizaje, tiene un problema de aprendizaje neurocognitivo, de su neurodesarrollo, falta de papeo, falta de atención, falta de psicoafectividad, familias que más o menos puedan funcionar mejor. Este niño ya con 13 años todavía no termina la base de la primaria. ¿Qué le toca? Irse a nocturna, adulto. Ya no puede seguir en el sistema de los niños. Entonces, en adulto, ¿qué va a pasar? En adulto están los buzos. Me acuerdo una vez haciendo una evaluación ahí por la Sursa, y me dice un chiquito de 14 años que está en escuela nocturna de básica, de adultos, y me dice que él es buzo. Y digo yo, ¿buzo? ¿Pero cómo que buzo? Yo estoy tratando de entender. Pero imaginaba en el mar con su chapaleta. ¿Dónde está buceando? Con sus tanques. Exactamente. No, él es buzo de basura. Sí, en la basura, sé que le dicen. Y esa es su profesión. Sí. Interesantísimo. Y los niños no aprenden a leer y escribir. ¿Qué le toca? Tratar de conseguir trabajo en un taller de mecánica, en el mejor de los casos. Aprender mecánica. Aprender, y si no, ser mula, que es lo que es el nuevo oficio. Sí. Entonces son mulas para el narcotráfico. Delinquir. Y ahí está la delincuencia. Y el sicariato está ahí también. Y ahí está el sicariato. Que los reclutan para eso. Ahí está. Entonces es un círculo vicioso. Yo le llamo a eso lo que es, tú dices, bueno, este niño es especial porque tiene una condición biológica, es síndrome de Down, no ve, no escucha, o sea, tiene sordera, es sordomudo. Pero ¿qué pasa con lo que es el especial social? ¿Qué pasa con este chico que tenía todas las condiciones, nace con unas condiciones que puede dar un salto en la vida, y sin embargo la sociedad le negó toda la posibilidad de insertarse? Y como esos son millones de niños que están pasando por esta situación, y donde los padres son analfabetos o funcionales o totales, o sea, analfabetos. Entonces, a eso súmale que si el papá encontró otra forma de ganar dinero fácil, ¿qué sentido tiene la escuela? Yeah. Si él pudo hacer si él puede estar viviendo bien o consiguiendo lo que sea bien, o puede irse para afuera, aunque sea en Yola. Bueno. Esa es la solución, ¿verdad, Pedro? No, Sí, aquí, oye, en el 2008 yo hice un estudio con 4.500 jóvenes adolescentes, sobre todo del Cibao, y le preguntábamos que si naciera de nuevo, ¿dónde le gustaría nacer? Nueva York. Todo fuera. Y si tú pudieras irte, el 53% en ese momento decía que deseaba irse del país. Ahora subió por más del 60%. Increíble.
O sea que ¿Se sienten estancados? sí, no ven esperanza en un país como el nuestro, donde sin embargo los extranjeros ven esto un paraíso. Sí. No, usted O sabe. sea, es un paraíso, Mira, es un paraíso, pero Adriana, con todas esas falencias que hemos visto, ¿no?, en el sistema educativo, ¿tú no piensas que ya es tiempo de que redireccionemos lo que es el sistema educativo y ese presupuesto? Sería excelente. es que tendríamos que despolitizar, no despolitizar, porque la educación es política, despartidarizar Ujú. el sistema. No puede seguir, por ejemplo, especialistas, por ejemplo, como yo, no puedo entrar en el sistema porque no soy del partido. El ministro No. no debería de ser político. No debería ser político. Y mira que el ministro que está es un técnico, Sí, es una sí. persona, Sí, yo sí, lo sí, conozco, sí, sí. es una gente honesta en sus funciones éticas como profesional. Sí, sí, sí. Pero ese no es el problema es que él tiene una cadena puesta también. Claro. Y aunque el presidente haya dicho, no, que los especialistas, que mentira. El presidente puede tener que decirlo con mucha, quizá, credibilidad de lo que él cree, pero no es lo que pasa. Lo que pasa es que es partidista el tema. O de relaciones primarias de un sector que no conoce la pobreza. Que es la otra cara de la moneda, lo que está pasando en educación. Y Educa fue que hizo un estudio y lo Bueno, reveló. no tengo que decir quién educa. Ujú. Ni tengo que decir quiénes son todos los ministros, los viceministros claro que que están en sí. educación, de Exacto. dónde vienen, de qué Ya, universidades claro. vienen. Hay O sea, solución, quiénes entonces. están dirigiendo. Hay una esa- solución. Entonces, o es de una élite o es del partido, pero no de la formación. No conocen nuestro país. Quizás saben la pobreza en un software en Nueva York. Ujú. O sea, cuando se han montado en el metro de Nueva York, ahí conocieron la pobreza, pero no en este país. No. Y además hay un concepto, ¿verdad?, de fobia a la pobreza. Sí. Porque son malos, son vagos, son borrachones, y esa no es la realidad. No es la realidad. La gente, hay que ver lo que pasa en la gente, las madres en estos barrios, tratando de que sus hijos se superen. Y las necesidades. De hecho, ¿tú sabes lo mejor de la tanda extendida? Que tienen comida. Comida, sí. Sí. Es lo único. Y Desayuno, hay que comida, revisar la y bebida. comida. Ya. Porque claro, en la casa comían espagueti vacío O arroz con con huevo, arroz, por ejemplo. ¿verdad? Pero ahí por lo menos hay carne. Pero también hay que revisar calidad. las calorías y las proteínas que están Ujú. ingiriendo. Mira, los paradigmas han cambiado en la sociedad. Que las generaciones nuestras, hasta con escuchar a los guaraguao cantando, ya Ay. nosotros éramos felices. Los clubes, teníamos como otro paradigma, la pastoral juvenil, o sea, teníamos tantas cosas por qué luchar, grupos teatrales, culturales. A partir, pienso yo, Adriana, que comenzó el viaje ilegal hacia Estados Unidos, que comenzaron ya esos primeros paradigmas que fueron los Dominican York, que venían ya con cadena. El muchacho que dejó de estudiar en mi barrio, pero que se fue a Nueva York, venía con unos cadenones y con ropa bonita y elegante, mientras nosotros teníamos dos mudas, como dice. No muda, ¿verdad? Una Sí, para la escuela y otra para el matiné de los domingos. Poca ropa, era la mayoría. Entonces, cuando esos paradigmas han cambiado de tal manera, llegar a lo que tenemos hoy, Adriana, que el que se supera y puede tirar papeleta desde arriba de una avioneta a un barrio, Claro. que salió del barrio, y que toma el lenguaje de esa realidad, del dembow, de la 42, Ay, Son felices. ese se convierte en un paradigma hoy. Sí. Y entonces, un país donde está pasando, Adriana, tanta droga que ya no se queda en dinero, se queda en especie. Sí. ¿Qué es lo que van a hacer la autoridad? Yo lo que planteo, ¿qué es lo que tú piensas que se pudiera hacer para que frente al paradigma que tenemos hoy, de cuáles son los modelos a seguir, pueda educación plantearse un desaprendizaje para aprender una nueva realidad y plantear cosas diferentes? No podemos clonar a Bukele.
por decir algo, porque Sí, realmente sí. cuando uno Necesitamos mira, un Bukele dominicano urgente que surja. por lo menos en esa parte, ¿verdad? Porque Sí. no quiero decir al que cumplió años de muerto ahora. No, no, ese no. Ese no. Pero lo que sucede es que, fíjate, tú sabes lo que significa estudiar, lo difícil que es lograr focalizar, atender, comprender, asimilar y luego usar ese aprendizaje. Es un proceso neuronal que el cerebro tiene que aprender. Nosotros nacemos con todas las capacidades sensitivas, ¿verdad? Ver, oír, y eso lo maduramos en los primeros meses y horas de que empezamos a ver la vida. Pero el cerebro no nace con la capacidad de leer ni de escribir, eso es un acto social. Aprender a escribir fue un acto que, fíjate, la humanidad duró mucho tiempo sin saber leer y escribir. Sócrates no escribía. Entonces, con Platón que empieza la escritura. Y es toda una elaboración del cerebro que tiene que hacer un esfuerzo para escribir, que es una función que está en un área del cerebro. Comprender y además poder desarrollar el lenguaje, que eso sí es una función natural, el lenguaje. Pero poder traducir eso en letras y luego interpretarlo en una lectura es un esfuerzo. Es más fácil cantar. El arte, sí nacemos con un cerebro al arte, a la capacidad artística. De hecho, las primeras escrituras eran rupestres, eran figuras. Sí. O sea, sí tenemos esa sensibilidad. Ahora, ¿qué sucede? Que si nosotros no tenemos un estímulo, o sea, si el que estudia, si un doctor anda pasando trabajo, tú sabes los años que le toca a un doctor. En mi formación yo tengo más de 20 años de formación y yo te lo saco. Entre maestría, especialidad, doctorado y doctorado, más de 20 años sentada estudiando. O sea, si si el éxito está en tener y no en el ser, que son los valores de nuestra sociedad, no solo aquí en el mundo. Entonces, dime si una persona va a tener con estudio, con el esfuerzo que toque, si la sociedad no te está diciendo que vale la pena. En estos días yo quiero hacer ahora un segundo doctorado, ¿verdad? Y resulta que sale por $14,000. $14,000. Y me dice un amigo, ¿y para qué tú vas a estudiar? Sí. Bueno, yo lo quiero aprender, yo quiero hacer algo, quiero saber eso. Pero ¿qué pasa? Cuando tú lo midas, lo evalúas a nivel de rentabilidad, tú dices, pero es un absurdo, $14,000. ¿Para qué? Si en una sociedad que no van a valorar eso, no entienden eso, ¿entiendes? Usted no es parte del sistema. No puede ser parte. No puedo ser parte. Que ponen a un político ñame a ser ministro de educación, por ejemplo. Fácilmente, porque es político. Porque está en el partido. Sí. Es complejo. Muy complejo. No le estamos dando modelo a los chicos que digan es mejor estudiar. Y mira que la universidad tiene mucha gente. Sí. Y hay muchos estudiantes que quieren sacar su título de ahí porque entienden que quieren ser decentes y quieren trabajar en un trabajo, ¿verdad? Pero cuando tú miras, siendo objetivo, tú dices qué pena porque ¿cuántos de estos realmente van a alcanzar sus sueños? En educación pasa igual que en el cuerpo diplomático. No conocen el ABC de la diplomacia y lo mandan al exterior para que le digan excelencia. Sí. Entonces aquí lo mandan a educar sin estar formado. Sí. Es lamentable. Usted sabe que también yo creo que hay un tema de identidad. Porque la sociedad te lleva ahora mismo a que tú tengas que hacer esto para tú ser aceptado. Yo tengo que tener para que me acepten en tal grupo, yo tengo que tener una jipeta, yo tengo que tener dinero, no importa si yo estoy preparado o no, o sea, yo tengo que tener. Entonces, la identidad también influye en ese sentido. ¿Cómo uno puede mantener una identidad sin que lo que está pasando te afecte a la hora tal vez de tú comportarte, ver la vida de una manera diferente? Porque eso yo me di cuenta la otra día, Dios mío, hay que tener la cabeza bien puesta para lo que el mismo sistema te está llevando a hacer sin tú darte cuenta. Sí. Pero ahí entra la educación. Sí. Ahí entra el sistema educativo. ¿En qué está formando? ¿En qué valores? Porque el valor no puede ser una dictadura. Ético es valor. Pero no puede decir, por ejemplo, justicia y todo lo que está pasando injusto. No puede decir equidad cuando no hay equidad.
Tú puedes poner todos los valores, solidaridad, y no está fomentando la solidaridad entre los chicos, no está fomentando una cultura real de paz. Entonces, termina en una esquizofrenia social. ¿Sabe lo que es la esquizofrenia social? Que distingue una cosa y se hace otra. Estudia para que sea alguien, pero luego estudiaste y no eres nadie. O sea Así es. La misma sociedad, ¿verdad? Te lleva a eso. Entonces, sin la educación, no podemos, porque la educación formal es la agencia, es todo un aparato que promueve los valores de una sociedad, un proyecto social. Pero ¿cuál es nuestro proyecto social de nación? ¿Cuál es? No tenemos. Adriana. Hay que irse a la Constitución del 63. Adriana, finalmente, nunca tenemos tiempo para poder abordar a profundidad contigo. Muy bueno. Frente a la 42, como modelo social que le presentan a la capital dominicana. Pero la 42 de aquí o de la de aquí. Eso es un mundo que mucha gente ya está mirando ver cómo transforman esa realidad en que pueda ser cultural, pero allí la droga anda por todos los lados y tú ves los jóvenes tirados en el suelo ya como un bon tirado. Usted va ahora mismo y está de fiesta. Están tirados ahí. Entonces, si incluso hasta desde el oficialismo se está planteando, vamos a ver cómo hacemos de eso turismo y rescatamos eso. O sea, ¿qué es la impronta? Si tú tuvieras que recetarle, porque si te tuviéramos a ti como ministra de Educación, haríamos una transformación a nivel nacional. No creo que pueda. Tú, Sixto Moya, Herrera y una serie de intelectuales, porque aquí hay mucha gente formada con doctorados y mucha maestría. Nunca habían estado tan formados los maestros como ahora, pero el sistema es el problema. Entonces, ¿qué tú recomendarías a la población? Que quizás no hagan nada en este gobierno, pero quizás tenemos la suerte que en otro gobierno que vengan, los técnicos, los intelectuales, los que piensan, puedan tener, caramba, una salida para esta situación. Una recetica, así, aunque sea un calmante, para que la gente tenga esperanza en este país. Te voy a dar una paradoja. ¿Cómo vamos a terminar con el narcoestado? No más preguntas. O sea, el tema es la droga. Sí, sí. La manifestación cultural es rico. Eso es bello. El tema es cómo vamos a controlar. Entonces, legalícenla. Y el dinero que se invierte en la mentira se invertiría entonces en rehabilitación. Y la droga, eso es lo que está en los barrios ahora mismo. Narcopolítica. Le dan las armas para que ellos controlen los barrios, muchachitos de 16, entonces, 17, si tú 15 años. la legalizas, se acaba, porque la riqueza de la droga es justamente la prohibición. Así Bueno. es, ¿no? Ay, quedan muchos temas, Adriana. Bueno. Adriana, gracias por haber estado con nosotros, como siempre, edificante. Siempre uno aprende tanto de usted. Esperamos tenerla pronto nuevamente. Bueno, cuando quieran, con mucho gusto. Y muchas gracias a ustedes. No, gracias a usted por estar aquí con nosotros.